exportación. Este tema precisamente es sobre la facturación de exportación. Entonces vamos a irnos desde lo más sencillo, posteriormente nos vamos a ir involucrando más técnicamente y vamos a estar viendo un ejemplo de una factura de exportación, algunos cuidados que tenemos que tener. Así es que las dudas que vayan teniendo en el camino, con gusto las vamos aclarando y yo revisando, como debe de ser. Excelente, muchísimas gracias. Entonces, vamos precisamente con el primero de los temas, que es precisamente el CFDI, ¿no? Como ustedes saben, en la facturación, en el caso de México, para ser muy precisos, pues la facturación se hace con un CFDI. ¿Qué es un CFDI? Comprobante fiscal digital por Internet, que esas son sus siglas, los cuales precisamente cuando generamos una factura o cuando nos dan una factura, precisamente nos dan dos archivos, ¿no? Que comúnmente conocemos como el XML y el PDF. Que bueno, las empresas que se dedican a generar precisamente estas facturaciones se les conoce como PAC. PAC, que obviamente son las que tienen la autorización para poder estar generando las facturas, y hay muchos conocidos pues como Compaq, que tiene su propio sistema de facturación, y otras empresas obviamente que han desarrollado estos sistemas de facturación. Cuando nosotros realmente contamos con los dos archivos, pues nos da un PDF que es el visual, el poder ver de manera, vamos a llamarle entendible, esta factura, y tenemos un XML que viene codificado la información que nosotros enviamos. El que realmente nos sirve para efectos de comprobación ante el SAT es el XML. El otro, si bien es cierto, nos sirve para mostrar qué era lo que viene en el XML de manera más sencilla. El correcto o el adecuado utilizar es el XML para ver que esté bien o esté mal, y es donde tenemos que enfocarnos. Entonces, cuando tengamos dos facturas, perdón, dos archivos, si bien es cierto, nos ayuda a visualizar el PDF, pero tenemos que enfocarnos en ver qué es lo que dice el XML, porque sobre el cual el SAT nos va a revisar si estamos haciendo bien la facturación, y o si nos facturaron bien, si es que la facturación es para nosotros. Ahora, la facturación nuevamente tiene pues una base legal, que vamos a desde lo más general, que es el artículo 29 del código. Aquí obviamente establece que cuando tengamos unas actividades, en este caso compra-venta, ya sea exportación, pues obviamente aquí aplica lo mismo. Si hacemos una venta al extranjero, pues es la venta de un bien. Por lo tanto, nosotros a su vez, pues tenemos que estar generando precisamente una factura, y obviamente vamos a estar recibiendo un ingreso, entonces ya sea por una compraventa de un bien, por un ingreso, entre otros supuestos, pues se puede generar las facturas. Las facturas, como les mencioné, podemos estarlas haciendo con el PAC, o sea, con el proveedor, o podemos hacerlas desde el portal del SAT. Entonces, es un punto importante a mencionar. Y precisamente en el año 2021, ya van a ser dos años, se agregó un texto al artículo 29 del código. Si ustedes ven aquí la pantalla, el texto viene precisamente, voy a utilizar aquí un láser para hacer un poquito más claro. Los contribuyentes que exporten mercancía que no sean objeto de enajenación o que sea a título gratuito, también deben de expedir un comprobante fiscal. Entonces, ¿qué significa? Que también cuando nosotros estemos enviando, en ocasiones es muy común enviar muestras. No sé si ustedes lo hagan, pero en el tema de las muestras, o que quieren dar a conocer el producto, pues obviamente tal vez no se vende, pero sí tenemos que estar generando un CFDI, aún y cuando estemos nosotros no vendiendo el producto. Bien, entonces ya estamos platicando de los diferentes tipos de CFDI. Entonces, conforme a la ley del IVA, el artículo 2A nos establece obviamente que vamos a tener una tasa cero cuando nosotros estemos exportando bienes. Entonces, de entrada, pues no tenemos que tasarla en un 16%, porque de por ley ya nos dice que es una tasa del 0%. Entonces, ¿qué se considera obviamente cuando ya se está exportado? El artículo 29 nos establece obviamente que
Cuando ya está de manera definitiva, pues obviamente ya se va a considerar que está exportado. A su vez, el artículo 27 del reglamento de la ley de Lima nos establece que una exportación se consuma o se termina cuando haya concluido la totalidad de sus formalidades o actos, ¿no? Que en este caso es cuando nosotros ya tenemos el expediente completo, que la mercancía ya salió del país, que tenemos un pedimento, tenemos todos sus anexos, podemos decir que ya está cerrada la exportación y por consecuencia ya podemos dar por terminado esta definición de exportación como tal. Ahora, ¿qué información tiene que venir en la factura? Hoy vamos a hacer un repaso y nos vamos a ir a la parte técnica muy interesante donde ver qué información eh, vamos a declarar si es que no hemos realizado factura de exportación o qué estamos declarando y ver si está bien o está mal. Les voy a dar algunos tips para que tengan a considerar. Entonces, de entrada, el artículo 29A del código nos establece alguna información básica de la factura de exportación. Como ustedes pueden ver, encontramos desde un RFC, el régimen, el domicilio, folios, lugar de expedición, clave de RFC, obviamente, cantidad, unidad de medida, ¿sí? Valores, importes, ¿ok? Entonces, como ustedes pueden ver, pues esta información es la básica que vamos a estar encontrando en todas las facturas. ¿Por qué? Porque es los requisitos generales de cualquier, llamémosle, facturación. Entonces, es lo que viene en el 29A del código. Ahora, como comercio exterior, nosotros vamos a estar identificando diversas situaciones en donde vamos a involucrarnos o vamos a estar vinculados con algunos diferentes tipos de CFDI. De entrada tenemos CFDIs de ingreso, ¿sí? Entonces, este es el CFDI, vamos a llamarle el más común, porque realmente cuando nosotros estamos vendiendo, pues vamos a tener que ingresos. CFI de egresos, que prácticamente son las notas de crédito, el tema de los traslados, que ahorita lo vamos a estar viendo, que también se utiliza para exportación y también lo vamos a estar utilizando para el tema de la carta aporte, de recepción de pagos en parcialidades, ¿sí? También de nómina y o de retenciones. ¿Okay? Digamos que son los FDIs con los cuales pues, se convive de manera común. Entonces, vámonos al detalle precisamente de la información. El CFDI a través de los años pues ha tenido modificaciones. Actualmente estamos en la versión 4.0. Significa que tenemos que estar viendo los catálogos que tiene publicado el SAT, pero precisamente ya se encuentra de manera obligatoria a partir precisamente de este año, que para ser precisos, a partir de abril de este año, pues bueno, es esta obligación de la 4.0. Ya veníamos trabajando con la versión anterior, que hubo un tiempo de convivencia entre que podíamos estar utilizando las dos versiones como tal, pero bueno, el día de hoy en la 4.0 es la vigente y es la que tenemos que estar utilizando. En esta versión hubo algunos cambios precisamente en la información que nos pide el SAT. Eh, que bueno, por ejemplo, el nombre, denominación o razón social, realmente es campo obligatorio. El régimen fiscal del receptor, ya ven que hubo hasta una tendencia cuando necesitábamos solamente facturar, y lo sigue siendo, ¿no? Que tenemos que saber esta información, compartirla precisamente con la empresa, obviamente, que va a facturar. ¿Por qué? Porque es necesario mencionar estos datos, ¿no? El régimen fiscal, el domicilio fiscal. Y hay un apartado muy interesante que es el que se agrega para nosotros, que es un apartado de exportación. ¿Qué significa que sea exportación? Significa que hay interés sobre la información que vamos a estar declarando. Que ahorita lo vamos a ver, que la autoridad ya nos dio y nos está pidiendo más datos. Está muy interesante la forma que la autoridad va adicionando información que tiene que aparecer en las facturas. Entonces, de entrada, si vamos a exportar, sí tenemos que mencionar precisamente más datos de la exportación.
Lo mínimo básico que nos pregunta es, ok, ¿es una exportación definitiva o temporal? ¿Qué significa definitiva? Pues que se va a quedar en el extranjero. ¿Qué significa temporal? Que en algún momento va a regresar a México. Entonces tenemos que estarlo poniendo de manera de códigos, que ahorita lo vamos a revisar. También nuevamente hay campos de periodicidad, si fuera el caso, y bueno, entonces a partir del 1 de abril de 2023 es la única versión válida la 4.0. Así es que, pues bueno, es opción. Bueno, sé que está un poquito tenue los colores, pero la información técnica de la facturación, aquí les pongo la liga en la parte de abajo. El cómo se hace una factura o cómo se llena una factura, pues tiene un instructivo. Tenemos solamente guías de llenado de la 4.0, como ustedes pueden ver, aquí aparecen las fechas de que se publican. Y es importante saber que estas publicaciones de las guías están en el portal del SAT, no es que vengan en el diario oficial de la Federación, etc. ¿No? Entonces, eso está aquí. ¿Qué sería como lo más lógico? Y ustedes pueden decirme, pues yo cuando hago una factura, pues utilizo mi sistema de facturación, llamémosle Compact o el nombre que sea, y pues lleno mis datos. Hasta ahí, digamos que esto es si no nos involucramos, puede ser muy sencillo, entre comillas, o muy automático el poder estar generando una factura de exportación. Sin embargo, el resto que tenemos aquí, y es parte de lo que sí les pido que pongan mucha revisión con sus proveedores de los packs, de estos softwares, es preguntarles las fechas de actualización de sus sistemas. Porque ustedes pueden ver aquí, esta es la facturación general y hasta aquí digamos que no tenemos mucho tema, pero quiero que vean aquí esta fecha que es del 4 de septiembre. Entonces significa que hubo una actualización en los catálogos, en la versión, en la información precisamente que se está declarando y por lo tanto tenemos que ver si está actualizado al día, porque déjenme les comento, normalmente el SAT pone en el portal, valga la redundancia, vamos a decir que la actualización. El deber ser es que los packs tengan la información actualizada al día. Entonces, por ejemplo, voy a ponerles un dato. Si el día de hoy sale una modificación, el mismo día de hoy debería de estar haciendo la actualización, ¿quién? Pues el pack. Aquí la pregunta es, al momento que hacen la factura, ¿tenemos la última versión? Esa es una pregunta que ustedes tienen que responder conforme a la información precisamente de sus packs. Entonces, desconozco precisamente qué tan rápidos son para actualizar. Si se tienen que esperar un día en que, oye, pues hubo una actualización en el portal del SAT, pero no estamos preparados. Ok, la pregunta del millón es, ¿nos esperamos? ¿La exportación puede esperar? Entonces, pues la respuesta sería que no, o sea, tendría que generar la factura con la información actualizada y ver obviamente todo lo que esté al día. ¿Qué pasa si exportamos con un CFDI sin que esté correcto? Pues de entrada, pues vamos a tener la posibilidad de que nos multen. Vamos a ver más adelante algunos tipos de multas, pero lo ideal es hacerlo bien. Pero más allá de hacerlo bien, recordemos que una factura puede ser que tengamos problemas ya para fiscalmente, o sea, y ojo, por temas en exportación, ustedes lo saben, porque yo, pues tenemos saldos a favor pues la sola actividad de estar exportando, entonces ya quiero ver que estamos generando CFDIs sin que cumplan los requisitos fiscales y por consecuencia no vamos a poder estar accediendo a estas devoluciones del IVA por errores en una facturación. Entonces, la invitación es, ok, metamos aquí, ya les puse la página, ustedes la tienen aquí, ver precisamente y cuestionarle a nuestro PAC si está, qué fecha, obviamente primero tenemos que preguntarle al PAC qué fecha es la que tienen de actualización y posteriormente tendríamos nosotros que estar revisando
si cuadra esa fecha de actualización conforme a las últimas versiones. Entonces, es una forma de poder hacer un curso. Así es que les invito a que consideren esa parte. Ahora, el cómo se llena un CFDI viene en el anexo 20 de la miscelánea fiscal. Entonces, aquí es donde viene el cómo, o sea, vamos a llamarle el detalle, el anexo, aquí viene todo este detalle. Y a su vez, en el propio portal del SAT, como ustedes pueden ver, aquí en el anexo 20, vamos a estar encontrando la información que es obligatoria, la que no es obligatoria, los errores más comunes que se manejan en la emisión de los FDIs, o sea, cómo se pueden nuevamente corregir. Y obviamente, pues es información abierta al público, como ustedes lo pueden ver. Así es que pues vale la pena que nos involucremos sobre estos datos, ¿no? Si ven la última actualización, como encuentran aquí en la pantalla, tenemos sobre el 4 de septiembre. Entonces, vamos a revisar ya la parte de exportación. Entonces, bien, en exportación tenemos ciertos datos que nos pide el SAT que declaremos. Este CFDI en su momento cuando apareció con datos de exportación, pues fue todo vamos a llamarlo un boom. Por ahí me acuerdo que teníamos juntas con el personal del SAT. Había muchas dudas sobre qué íbamos a poner, qué íbamos a dejar de poner. Y todos esos acercamientos que tuvo precisamente el SAT ya hace algunos años cuando inició la información de exportación, pues ha sido favorable en el sentido de que se ha transmitido la actualización de los cambios. Sin embargo, en mi experiencia en el sector exportador, eh, cuando hay una desconexión entre el área que normalmente factura y normalmente factura quién, pues los contadores, déjenme decirles, en ocasiones pues el área contable pues no tiene conocimiento necesariamente de los temas de comercio exterior. Entonces, a ver si me preguntaron, oye, ¿quién debería estar generando la factura de exportación? Sí, obviamente el área contable, fiscal, etcétera, que ustedes tengan, pero tiene que tener una revisión de que la información sea correcta también por la parte de comercio exterior, y ahorita se van a dar cuenta por la información que piden, ¿no? Entonces, no necesariamente el área contable fiscal pues va a conocer esta información, salvo que sí estén involucrados mucho en estos procesos. Entonces, es parte de lo que nos vamos a estar topando en estos temas. Entonces, bien, ahora, de entrada, se le conoce como CFI de exportación, pero es como cualquier otro CFDI. La diferencia es que tenemos complementos. Entonces, ¿qué es un complemento? Un complemento es información adicional que se le agrega a la factura o CFDI que nos pide el SAT. Entonces, cuando nosotros exportemos, hay una regla precisamente de la miscelánea fiscal, ustedes la pueden ver aquí, que es la 27.1.19, y en esta regla precisamente nos establece cuando exportemos. Cuando exportemos de manera definitiva, ¿qué significa de manera definitiva? Cuando se va a quedar en el extranjero el producto, pues tenemos que estar haciendo una factura con información extra. Y nos dice que tenemos que voltear a ver la regla de comercio exterior. Ojo, estamos hablando de dos diferentes tipos de reglas. La miscelánea fiscal, ¿sí? Y las reglas de comercio exterior, reglas generales de comercio exterior. Entonces, la regla general de comercio exterior también nos menciona sobre los requisitos de estas facturas de exportación. Aquí nos menciona precisamente que si nosotros vamos a exportar de manera definitiva y estamos utilizando una clave de pedimento que hace la agente aduanal con la clave A1, que es la clave más común que se utiliza, salvo que seamos maquiladores. Pero la clave A1 es la clave natural de exportación y de importación. Entonces, si vamos a exportar una definitiva con una clave A1, nos dice sí o sí tenemos que declarar el complemento de comercio exterior.
Entonces, es una obligación conforme a las reglas de la miscelánea fiscal y reglas de comercio exterior poner el complemento de comercio exterior. Ahora, algunos datos que pide el complemento, que ahorita los vamos a platicar. Nos pide obviamente el país de residencia para efectos fiscales de quien va a recibir el CFDI, ¿sí? El destinatario de la mercancía, ¿sí? Porque es distinto quien va a recibir la mercancía a quien se le está facturando. No sé si me deben entender. Entonces, puede llegar la mercancía a un lugar distinto al que realmente al que se le está facturando, sí, pues se da. Los datos obviamente, pues platicábamos de la fiscales que corresponden a lo que bueno, sería Tax ID o CFDI, o sea, los datos fiscales del RFC que corresponden. Bien, cuando hacemos nuevamente este complemento de comercio exterior que ya mencionamos, es una ¿qué? Exportación definitiva con clave ¿qué? A1. Entonces, tenemos que voltear a ver, y les pongo aquí también la liga, aquí en la parte inferior. Aquí en la parte inferior vamos a encontrar precisamente esta información que viene aquí en la pantalla. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Pues la guía de llenado, o sea, cómo llenamos una factura de exportación, ¿sí? Entonces, viene esta guía, viene precisamente, pues, un catálogo de preguntas frecuentes o dudas que se pueden tener, ¿sí? Y en la parte inferior vamos a encontrar pues los catálogos actualizados. ¿Qué es un catálogo actualizado? Pues el cómo tenemos que llenarlo, vienen los listados de información. Y la última versión que ustedes pueden ver aquí es del 7 del 7. O sea, el 7 de julio fue la última actualización que tuvimos de los catálogos. Entonces, sí es importante que ustedes, reitero, vigilen la fecha en que hace la factura y ver que conforme a esa fecha tengamos la información de nuestra facturación al día con esta información. Entonces, aquí obviamente podemos estar viendo que a partir, obviamente, de contar con esta información, incluso quiero que vean la versión, es la versión del complemento. Recuerden que habíamos visto la versión del CFDI general, que era la versión 4.0, o sea, ese es un CFDI general, una factura general. Pero la información de exportación de manera definitiva de las claves A1 es conforme a esta última versión, que obviamente se liberó desde el año pasado y que ha tenido actualizaciones como podemos ver aquí. Entonces, vamos a avanzar. ¿Qué información nos pide el complemento de comercio exterior? La clave del pedimento. Ya sabemos, clave que aún o sea, no hay mucha ciencia. La información, nuevamente, códigos postales, colonias, obviamente ya estamos en la versión 4.0, ¿sí? Que es la información que están pidiendo. Pide fracción arancelaria, ahorita me voy a detener en eso porque es donde también normalmente hay errores. Los Incoterms, ¿es necesario poner Incoterm? Sí, no lo piden. Entonces, oye, pero yo no vendí con Incoterm, pues tienes que ponerlo. Entonces, digamos que no tenemos opción. Tenemos que declararlo, ¿ok? Porque no lo solicita precisamente el propio complemento. Localidades, las monedas, países, tipo de operación y unidades de medida que vamos a hacer. La última modificación, como pueden ver, fue del 7 de julio de 2023. Ustedes dirán, oye, ¿por qué tanto el 7 de julio? Pues cada vez que hay cambios importantes, y en esa fecha tuvimos cambios importantes que lo vamos a ver en clasificaciones arancelarias, por ahí hubo algunas modificaciones. Entonces trata todo el gobierno de actualizar, obviamente, estos instructivos de llenado para tenerlos al. Bien, quiero que veamos aquí, esta es parte de la guía de llenado del complemento de comercio exterior. ¿Sí? Si ven aquí les estoy poniendo unos campos, que es el campo de la clave de la unidad, la propia unidad, ¿sí? Y aquí se tiene que estar declarando, obviamente, las unidades que corresponden.
Aquí es importante mencionar que nos menciona que tienen que ser estas unidades solamente conforme al catálogo que aquí aparece C-unidad de medida, que está publicado en donde, en el portal del SAT. Ahorita les voy a platicar un caso de la Rosa de Guadalupe, un caso de errores donde las empresas solamente han tenido eh, dificultades precisamente en declarar la información de manera correcta. Y ahorita les muestro una factura para que entendamos un poquito mejor este tema, ¿no? Entonces, déjenme avanzar un par de láminas más y ahorita les muestro un ejemplo. También la fracción arancelaria, pues, ¿qué menciona sobre la fracción? Pues tiene que ser, obviamente, es una información pues, vigente que corresponde, obviamente, al producto que estamos nosotros exportando. Obviamente, si estamos facturando un servicio, pues no va a haber fracción arancelaria por obvias razones. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué podemos estar facturando de un servicio? Pues estoy facturando el flete. Pues el flete realmente no es un producto, por consecuencia no va a haber una fracción arancelaria. Entonces, lo que quiero dar a entender es que solamente cuando son productos, pues tenemos que estar declarando el tema de la fracción arancelaria. Estos catálogos también de las fracciones se actualizan. Entonces, aquí me voy a detener un poco. La fracción arancelaria se declara en el pedimento. ¿Sí? Y aquí la gran pregunta es, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? En este caso, ¿qué es primero, el CFDI o el pedimento? Pues se supone que el pedimento, y así debe ser, lo hace la agente aduanal. Y el agente aduanal nos tiene que estar generando una clasificación arancelaria. Entonces, eh, para poder hacer el pedimento necesitamos una factura. Entonces, por orden, vamos a llamarle así, primero tendríamos que tener la factura, pero ojo, la clasificación, ¿quién nos la daba? Nos la daba el agente aduanal. Entonces, desde antes que haga el pedimento el agente aduanal, debería ya de darnos la información de la clasificación. ¿Por qué? Porque la clasificación la vamos a poner en la factura. Porque si tenemos una clasificación distinta entre lo que dice la factura y lo que dice el pedimento, obviamente nos van a multar. Entonces, sí es un tema, obviamente, a considerar, que tenemos que tener como primer paso la clasificación y posteriormente vamos a llenar la factura y posteriormente la gente ya llenará en su momento el pedimento, pero la factura obviamente es un dato obligado. Ahora, lo que ustedes pueden ver aquí en la pantalla, cuando damos clic, y aquí les pongo nuevamente la liga, en las unidades, en el catálogo de las unidades, aquí nos menciona o nos pone diversas unidades, tal cual viene un Excel, como ustedes lo pueden ver aquí. Y encontramos algunas unidades como kilos, metros, etcétera, pero vienen precisamente, no vienen todos los que están en la facturación normal, en otras palabras. Cuando generamos un CFDI que queremos hacer una venta, probablemente el CFDI, la versión 4.0, vamos a tener N cantidad de unidades. Pero cuando exportamos, aquí en el complemento de comercio exterior, solamente nos da estas opciones. Ustedes pueden ver, son 23 opciones. Estas 23 opciones tenemos nosotros que hacer incluso conversiones de ser necesario. Y ahorita se van a dar cuenta por qué. Les voy a mostrar y ahorita me dicen si ven o no ven mi pantalla, porque les voy a mostrar una factura para que lo entiendan un poquito más. Denme unos segundos en lo que abro aquí mi pantalla. Mm, Me dicen si están viendo mi pantalla, me pueden escribir ahí en el Sí, chat. sí se ve Antonio, se ve bien. Excelente, muy bien. Entonces, les voy a mostrar. Esta es una factura hechiza porque yo la hice. Los datos son hipotéticos, no son reales, pero vamos a revisar la factura. Entonces, vamos a facturar. Aquí les estoy poniendo precisamente.
los datos solamente de quien está generando la factura. Quedamos que va a haber un receptor, ¿sí? Su propio nombre lo recibe, es a quien estamos nosotros que, pues facturando. Recuerdan que era uno de los datos que nos pedían. También si me hubiera un poquito más adelante, vamos a estar encontrando pues más datos que ahorita vamos a encontrar. ¿Quién está emitiendo la factura? Aquí vienen los datos del domicilio, perfecto. No es nada. Pero vamos precisamente a revisar una parte que es el complemento, ¿no? Entonces, les voy a hacer una primera diferenciación. Cuando vemos, por ejemplo, esto es lo que se está facturando, ¿no? Cinta para pañales. Aquí están los datos de la facturación. Hay un número de identificación, perfecto. Una clave de producto o servicio, perfecto. Quiero que vean aquí. Clave de la unidad de medida LM, que es metro lineal. Sin embargo, el dato interesante es que este es de la facturación normal, o sea, tenemos solamente estas unidades de medida, pero si nos vamos en más hacia abajo, ¿qué dice aquí? Complemento de comercio exterior. En el complemento de comercio exterior, quiero que vean aquí en la parte de abajo, nos está pidiendo que fracción arancelaria, ¿sí lo vemos aquí? Fracción arancelaria, pero nos aparecen cantidades y nos aparecen unidades. Ok, entonces lo que quiero entender es que platicábamos que en el complemento de comercio exterior solamente nos daba la opción a, precisamente, a que fueran 23 unidades. No sé si me voy a entender. Y estas unidades, cabe destacar que son las mismas unidades que se declaran en el pedimento. Entonces, lo que está haciendo el SAT es correlacionar, si ustedes se dan cuenta, lo que se factura contra lo que se maneja en el pedimento y quiere hacer un cruce y puede hacer un cruce. Lo que quiero mostrarles aquí es, por ejemplo, este producto que es, el código es 294038. Si nos vamos aquí a lo que estamos facturando, 294038, perfecto. Estamos facturando ¿qué? Metros lineales. Estos metros lineales, obviamente, pues es una cierta cantidad, etcétera, ¿no? Entonces, aquí estamos poniendo que ¿cuántos metros lineales vienen aquí? Son 187,200. Ok, perfecto, son metros lineales, pero tenemos que tener la conversión en la parte precisamente del complemento de comercio exterior con los kilos. Aquí obviamente pues la cantidad de este tipo de productos pues pesa más, ¿no? Bueno, aquí por lo menos me parece, perdón, son 1937 kilos. Y acá quedamos cuántos metros lineales son. Son 187,200 metros lineales que corresponden a 1937 kilos. Entonces, lo que quiero entender es que de entrada, cuando nosotros vayamos a facturar, tenemos que tener las conversiones que correspondan conforme a la, vamos a llamarle, a la unidad del complemento de comercio exterior. Entonces, ¿cómo sabemos qué unidad es la que tenemos que utilizar? Le tenemos que preguntar a la gente aduanal, oye, ¿cuál es la unidad que corresponde a la clasificación arancelaria de mi producto? Entonces, aquí la clasificación arancelaria quedamos que nos la iba a dar ¿quién? La gente aduanal. Pues pidámosle en ese paquete de información, dame la unidad de medida. Entonces, el agente aduanal te va a dar la unidad de medida. Entonces, ¿de quién va a ser trabajo hacer la conversión? Pues de ustedes, del exportador. Tiene que hacer la conversión entre lo que factura y lo que obviamente está poniendo en la parte de abajo. ¿Siempre es así? No, porque depende de qué, de la clasificación de exportación. Aquí esta clasificación de exportación
nos pide kilos. Pero puede ser que tengan la fortuna y que sean muy bendecidos en que la clasificación pida piezas y que ustedes estén facturando piezas. Si es piezas con piezas, wow, ya lo hicieron. Pero estoy pensando en sus productos. ¿Qué pasa si facturas juego? Pues en la parte de arriba de facturación para mi juego, pero en la parte, vamos a llamarla de comercio exterior, tal vez vas a tener que estar cambiando la unidad conforme a lo que corresponda a la clasificación. Entonces, por eso es importante, reitero, el tener cuidado en el tema de las unidades y ver precisamente que sean los datos correctos, reitero, porque la conversión que la va a tener que dar nosotros. Y obviamente si en algún momento la autoridad nos lo cuestiona, pues obviamente vamos a tener que estar teniendo ese cuidado. Entonces, ¿qué otros datos pide? ¿Recuerdan que habíamos visto del Incoterm? Pues aquí está el Incoterm, tenemos que estar poniendo el Incoterm sí o sí. Entonces, es un dato obligatorio, ya habíamos platicado, que sería la de pedimento que el A1. Entonces, perfecto. Aquí nos pregunta, que ahorita lo vamos a ver, es una exportación y obviamente vamos a revisar otros datos, ¿no? Más adelante. Entonces, de entrada, el complemento de comercio exterior, si ustedes perdón, un poquito más, es información extra después de lo de la facturación. Entonces, de los datos generales de la facturación. Y así es. Entonces, vamos ahora a empezamos aquí en pantalla. Esto es para que nos quede un poquito más claro, porque de repente llegamos a ser muy conceptuales y si nunca hemos visto una factura o si nunca hemos facturado con un complemento, pues se nos puede complicar. Muy bien. Cuando nosotros realmente facturamos, ya mencionábamos, también hay que recordar que existen situaciones donde nosotros estamos enajenando a título gratuito. Normalmente cuando es una enajenación, pues a título gratuito, pues es donde obviamente no estamos nosotros vendiendo, o sea, no estamos nosotros recibiendo un ingreso. Sin embargo, estamos otorgando y prácticamente regalando la mercancía y el paso de propiedad de una persona a otra se considera pues solamente para efectos fiscales, pues como una enajenación, aunque sea gratuito. Entonces, aquí la pregunta sería, ¿estoy vendiendo y no me van a dar dinero? Tengo dos opciones. Opción número uno, o sea, de entrada sí tenemos que hacer un CFDI con complemento, un CFDI. Entonces, aquí las opciones que nos da el SAT es, ok, puedes hacer un CFDI de ingreso, que sabemos que no vas a tener ingresos, pero no vas a netear en valor cero. No sé si me entiendes, o sea, no vas a obviamente a reflejar un monto. Tiene la opción 2, ok, no lo estás vendiendo, tiene la opción 2, que sea tipo traslado, ¿sí? Entonces tiene la opción de también incorporarle el complemento del comercio exterior, y obviamente, pues, aquí lo estás trasladando, por obvias razones, a otra empresa que otra persona que lo está recibiendo en el extranjero. Entonces, la recomendación es, si nosotros no estamos vendiendo el producto, pero para efectos fiscales sí lo estamos entregando, el producto sí tenemos que hacer un CFDI y estas son las dos opciones que tenemos. Porque luego hasta es un tema interesante. Algunos agentes aduanales dicen, oye, pues sé que le decimos, oye, es que no estoy vendiendo. Ok, pero la gente aduanal te va a decir, oye, pues si necesitas una factura, y aquí tenemos esta opción. Podemos hacer, perdón, dos opciones. O de ingreso, neteado a cero, o de traslado, donde obviamente no hay ningún ingreso y solamente estamos mencionando el movimiento de la mercancía. Ahora, puede existir que estemos exportando sin enajenación. También hay situaciones de esta característica. Les pongo un ejemplo. ¿Qué sucede cuando nosotros exportamos y que algo sale mal, algo sale con problemas de calidad, algo sale chafa, ¿no? Por decir algo, ¿no? Pues bueno, nos lo van a regresar y nuevamente lo vamos a exportar. Si es que fuera el caso, donde nuevamente estamos
haciendo este supuesto, pues ya no hubo enajenación, no sé si me entiende, ya la enajenación ya sucedió en su momento, y obviamente pues no es obligatorio poner que el complemento de comercio exterior, por obvias razones. Sí tenemos que generar obviamente como recomendación una factura, pues tenemos la opción también de hacer una factura de traslado, y obviamente pues tenemos que estar haciendo que un acuse de valor, que esa es precisamente la captura de la factura, ¿sí? Entonces digamos que esa es una de las opciones de exportación sin enajenación. Ahora, en el CFDI complemento de comercio exterior, no sé si recuerdan la factura que les mostré. Aquí preguntaba, la factura funge como certificado de origen, y esto va unido al tema de los tratados de libre comercio. Hay algunos tratados que teníamos el beneficio de no hacer un certificado de origen, y con que venga una leyenda es suficiente para que funcione esa factura como un certificado de origen, valga la redundancia. Entonces, no tengo un documento que es un certificado de origen. Sí le puse una leyenda porque el tratado me lo permite. Aquí les pongo un ejemplo de este tratado de la Asociación Europea de Libre Comercio. Por lo tanto, aparte de ser factura, vamos a llamarle, el documento también me va a servir como si fuera que certificado de origen. Pero, si recuerdan, y me voy a regresar a mi factura hechiza, perdónenme, pero creo que para que sea un poquito más claro, estoy mostrando. Ya me está viendo nuevamente mi factura. Aquí ustedes van a estar encontrando, ven aquí, este campo, aquí menciona, funge como certificado de origen. Aquí en este ejemplo que le estoy poniendo, no funge como certificado de origen. Pero si sí tuviera la leyenda que el producto es originario, conforme al tratado tal, pues solamente tendríamos que estarle poniendo que sí funge como certificado de origen. Y esto es porque nos lo pide el llenado de la propia factura, ¿no? Entonces, bien, aquí ya vemos. Si sí funge como certificado de origen, tenemos que estarle poniendo 1. Si no funge, como ya vimos, va a ser ¿qué? 0. Sí, ya lo mencionamos. ¿Okay? Muy bien. Entonces, hasta aquí es sobre el complemento. Si ven, es información extra, fracción arancelaria, unidad de medida, Incoterm, que si es o no funge como certificado de origen, los valores, etcétera. Entonces, esa es información que si vamos a vender al extranjero, vamos a tener que dar esos datos, y tenemos que tener claridad de que la información esté correcta. Bien, para evitarnos multas y eso. Ahora, ya platicábamos que a partir del 1 de abril de este año a la fecha, pues la versión de facturación es 4.0. Ahorita vamos a ver algunos puntos. Como mencionábamos, en esta versión, además del complemento de comercio exterior, también nos está pidiendo que aclaremos ciertos datos, ¿no? Entonces, si tú vas a exportar, aquí nos dice, dime si estás exportando de manera definitiva, o sea, que sería clave que 02, de manera temporal, que sería clave 03, o si estás exportando, pero no estás exportando con clave A1. Que esto normalmente es para las maquiladoras. Las maquiladoras tienen otras claves, por ejemplo, la clave RT, que es retorno. Entonces ellos tienen que estar poniendo la clave que es 04. O tan solo no aplica. Oye, pues no lo estoy, como el ejemplo que les ponía, o sea, tal vez estamos exportando porque el producto se va a reparar en el extranjero, o diversas situaciones donde no aplicaría ninguna de estas opciones. Entonces, aquí nos pide y nos da cuántas opciones, 4, que ahorita van a ver que nos cambiaron la dinámica. Ya nos agregaron más cosas, todavía no entra en vigor, y les voy a dar la explicación de lo que va a entrar en vigor en un mes. Entonces ya vamos, pero al día de hoy, si tenemos que generar una factura,
Nos piden ¿cuántos datos? 4. Estás exportándolo como definitiva clave uno, que sería, yo creería que sería la clave más común para ustedes. Temporal no tiene mucho sentido. La de abajo, pues, a no ser que sea maquilada, la 04, la 01, ya la excepción de la excepción. Ok, ahora, em, aquí es sobre la versión que 4.0, que quedamos que es a partir de qué? De abril. Ahora, hay otros complementos que también nosotros tenemos que estar considerando en nuestra operación de comercio. Pero ya solamente hemos platicado de los complementos que van ligados con la exportación y el complemento general. Pero hay que recordar que también nos vamos a topar con el complemento de carta aporte, ¿sí? Que esto lo vamos a recordar. Ahí, ¿quién debe de generar precisamente el complemento de la carta aporte? ¿O quién tiene que generar un CFDI con complemento de carta aporte? Aquí está muy sencillo. Si nosotros precisamente somos dueños de nuestros transportes y movemos nuestra mercancía tan solo de la empresa a la aduana, necesitamos hacer un CFDI de traslado con complemento de carta aporte, sí. Oye, que yo contrato un forwarder, el forwarder me hace toda la logística. Ok, entonces, ¿quién tiene que hacer el CFDI con complemento de carta aporte? El forwarder. El forwarder lo va a tener que estar haciendo. Lo va a tener que estar, obviamente, haciendo. Obviamente nosotros tenemos que cuestionarle si lo hace o no, porque hay obligaciones que debe de estar cumpliendo. En este caso, el expediente tiene que estar completo de movimiento. ¿Y qué pasa si nosotros contratamos directo al transportista? Ya platicábamos en su momento que puede ser un transportista, no sé, Castores, Potosinos o el nombre que ustedes quieran del transportista. Él nos va a dar precisamente un CFDI y con complemento carta aporte. ¿Sí? Entonces, este CFDI ellos lo tienen que emitir. Entonces, no sé cuál sea su caso, pero puede ser que nos topemos con cualquiera de esos tres. Ahora, hay en las reglas que inician con las 277 en materia fiscal, vamos a estar encontrando toda la regulación de precisamente del CFDI. Todas las opciones que hay, obviamente desde el 2002 ya tenemos muchas reglas, en el 2013 crearon más reglas de cómo operar, así es que obviamente aquí viene el detalle para ver todos los supuestos, hasta de temas de mensajería, paquetería, etc. Pero vamos a ver algunas de ellas, ¿no? Me voy a enfocar en algunos, ¿no? Movimientos locales. Estamos exentos de un complemento carta aporte en los movimientos locales que transiten por vía este, siempre que no transiten por vías de circunscripción federal. Entonces significa que un movimiento local dentro de una ciudad, pudiéramos estar diciendo que puede estar exento para un complemento de carta aporte. Sí, de manera general, sí. También nuevamente, pues es una excepción, ¿no? Me voy a ir, por ejemplo, a otros eh, supuestos, por ejemplo, del final, regla de servicios de exportación definitiva por medios propios. ¿Sí? Aquí solicita la información que se alimenta de lo declarado en los sistemas de comercio exterior. Entonces, ¿qué significa? Que si nosotros vamos a exportar con nuestros propios medios de transporte, pues sí, sí, precisamente nos menciona que hay una obligación de declarar los datos del CFDI complemento que carta aporte. Entonces, también hay una excepción para la parte federal. Recuerda que la regla anterior que platicábamos, que si era un movimiento local, llamémosle dentro de la ciudad, pues no pasa nada, ¿no? Pero, ¿qué pasa si ya toco una vía federal? La vía federal vamos a tener hasta 30 kilómetros para no hacer un complemento de carta aporte, siempre y cuando no cruce una vía, vamos a llamarle federal, que ahorita les voy a dar una aclaración, pero vía federal. Entonces, lo que tenemos que tener claro son 30 kilómetros.
Oye, pero si de donde yo voy a donde tengo que entregar la mercancía o va de exportación son más de 30 kilómetros, pues ni modo, sí tenemos que estar cubriéndolo. También me voy a adelantar un poco a una parte que es necesario dejarles en claro. Cualquier exportación que vaya de su bodega a llamémosle, a la aduana, todo ese movimiento que va de su bodega o de su empresa a la aduana, ¿tiene que llevar un CFDI con complemento carta de aporte? La respuesta es sí. O sea, la respuesta es sí. Entonces, sé que le estoy platicando de algunas excepciones, movimientos locales, etcétera, porque sé que por la naturaleza de los negocios, pues tiene que haber movimientos internos, ¿no? Pero si la pregunta es, oye, ¿tiene que existir un CFDI con complemento de carta aporte cuando vaya a exportar? Y si es el último tramo, llamémosle, de un punto X a la aduana, la respuesta es sí. Sí tenemos que tener un CFDI con complemento, ¿qué? Carta aporte. Así como veíamos las versiones la versión 4.0 del CFDI, aquí en mi complemento de carta aporte, pues ahorita estamos en la versión 2, ¿sí? Y la versión 2 va a mantenerse hasta precisamente el 31 de diciembre, la versión ¿qué? Número 2, ¿sí? De este complemento. Obviamente también en la misma liga que les había compartido encontramos los catálogos, ver cómo se tiene que llenar, pero ¿qué creen? Se creó la versión 3.0 hace unos días. Y esta versión 3.0, para variar, pues ¿qué creen? Ya va a entrar en vigor y ahorita lo vamos a mencionar. Entra en vigor el 25 de noviembre. Entonces, hoy es 24 de octubre, exactamente en un mes, la versión 3.0, o sea, hay cambios precisamente en la información, más datos que tenemos que dar, entra en vigor el 25 de noviembre. Oye, pero ahorita dijiste que la 2.0 dejaba de utilizarse el 31 de diciembre, sí, entonces, entre el 25 de noviembre y el 31 de diciembre, vamos a convivir con las dos, versión 2.0 y versión 3.0. Aquí es lo que les mencionaba. Entonces, ya el 1 de enero del 2024, sí o sí, la versión 3.0, no hay cabida ya para la versión 2.0. O sea, a partir del 1 de enero del próximo año, sí o sí la 3.0. Yo les invitaría a que fueran revisando qué viene en la versión 3.0. Ahorita lo vamos a ver. Pero bueno, entonces, continuando con el tema del CFDI, complemento carta aporte. Oye, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si movemos mercancía que no es de comercio exterior entre la operación de las bodegas en una misma ciudad? Pues bueno, no estás obligado al complemento de carta aporte. Y hay una aclaración que hace precisamente el gobierno que es el SAT, para ser precisos. ¿Recuerdan del supuesto y de la regla que les mencioné que teníamos 30 kilómetros de, vamos a llamarle, de salvedad en un tramo federal, donde no era necesario hacer un complemento de carta aporte? Aquí lo que nos está mencionando el SAT aclarando, dice, ok, si cruzas por alguna razón una vía férrea, o sea, ¿qué significa? Pues, no, te la perdono, no sé si me voy a entender. O sea, la vía férrea no pasa absolutamente nada si lo cruzas o si por alguna situación te topas con un aeropuerto en ese proceso. Entonces, digamos que aclara esas excepciones en el sentido de que dentro de esos 30 kilómetros, por alguna razón, cruzamos unas vías del tren, no por eso estamos obligados a tener un CFDI con complemento de carta aporte. Y bueno, les platiqué. Nos pide más datos a partir del ¿qué? Del 25 de noviembre. ¿Qué datos nos va a pedir? Régimen aduanero. Ahorita lo platicamos con las opciones que dan. Más datos de la mercancía. Nos pide información de la mercancía.
si tenemos solamente, bueno, esto les pega más a los que manejan temas farmacéuticos o de COFEPRIS, pide ciertos datos y nos pide información del transporte y ozonas, si es que vamos a estar cruzando por el Istmo de Tehuantepec, ahí quiere esa información el gobierno. Ok, entonces, ¿qué información nos pide extra? Nos pide, ok, quiero que me des el régimen aduanero, pero ¿qué crees? Ahora necesito que me digas si va a ser la clave IMD, EXD, ITR, IT y todos los demás. Pues déjenme decirles que estos datos se ponen en el pedimento. No sé si me entienden. Entonces, estas mismas claves que ustedes están viendo aquí en la pantalla, esas claves y la gente no los pone en el pedimento. Entonces, lo que nos da a analizar o a pensar. Ok, le tendríamos que estar pidiendo a la gente aduanal, oye, dime, ¿qué régimen aduanero es para yo hacer mi facturita y declararla bien? Que normalmente, ¿cuál va a ser si nosotros vamos a estar exportando? Pues definitivo de exportación, el que viene con EXD. Entonces, el EXD, que es el segundo que viene aquí, pues ese va a ser el más común para nosotros. Y aquí nos dice, ¿qué va a hacer? Pues va a ser una salida del país, por obvia razón, que es el EXD, ¿sí? Y obviamente, ahí viene ese dato. Si ven, aquí aparece 25 de octubre, no significa que, bueno, 25 de octubre podemos estar haciendo pruebas y demás, pero conforme al boletín del SAT, como les mencioné, entra en vigor el 25 de ¿qué? Noviembre. Entonces, más datos para hacer un cruce, un mayor cruce entre lo que viene el incremento y en lo que nosotros estamos facturando. Anteriormente para el gobierno era muy complejo el hacer, vamos a llamarle cruces entre facturas y pedimentos. Ahora prácticamente ya por lo que nos está diciendo, ya es muy fácil para ellos saber qué sí estamos vendiendo, qué no estamos vendiendo, si estamos declarando bien lo que estamos vendiendo, porque las descripciones también son importantes, o sea, que tenga una facturación correcta en la descripción, tiene que estar bien hecho, ¿sí? Entonces, catálogo del régimen aduanero, y me regreso a la lámina previa, ¿no? Que era la que ahorita estábamos platicando, el régimen aduanero. Pero también nos dice el documento aduanero. Déjenme les explico. En algunas eh, facturas, vamos a llamarle así, este, tenemos que estar diciendo con qué documento aduanero se está correlacionando la operación. Esto nos lo tienen que pedir las reglas de comercio exterior, pero aquí obviamente nos dice, ok, pues si está acompañando la factura un pedimento, pues le pone 0 y demás. Tenemos que mencionar todo lo que va a acompañar a la factura, del cual estamos correlacionando. Que prácticamente, pues tenemos hablando que la regla general sería, pues un pedimento si es una factura de qué? De, 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 de CFDI, de complemento carta aporte y que vaya obviamente de exportación o viceversa, de la aduana hacia la empresa, pues tal vez vamos a tener como anexo o con los datos de un payment. Bien. ¿Qué otros datos? Como ustedes pueden ver, nos pide los datos del transporte, ¿no? Congelados, refrigerados, temperatura controlada y temperatura de qué? De ambiente. Entonces tenemos que estar dando esos datos. Oye, que si voy a pasar por el istmo de Tehuantepec, pues sí, tienes que poner por qué zona. Entonces, dependiendo, solamente es ahí, oye, pues estoy en Jalisco, no, pues te vale, pues no es un dato que no tendrías por qué estarlo completando, pero si sí vas a pasar por el istmo, tienes que poner estos datos. Ahí sí, reitero, no están obligando. Bueno, me brinqué hasta la mitad. También nos piden sobre el tipo de los datos de la mercancía, de la materia prima. Oye, ¿le estás transportando materia prima?
estás precisamente transportando materia para la industria manufacturera, es producto terminado, tenemos que estarlo declarando. Entonces, estos datos pues también son novedosos. Ya platicamos de que para nuestra sesión, pues bueno, no nos involucramos en temas de COFEPRIS ni temas farmacéuticos, pero están pidiendo también datos de con ellos. Entonces, punto importante. También es necesario, y este es un tip que tenemos que tener mucho cuidado. Cuando ustedes van a facturar, que generan una factura CFDI, hay una clave de producto o servicio. La clave del producto o servicio obviamente va ligado pues con una descripción. Entonces, normalmente conforme a la descripción de lo que nosotros estamos vendiendo, pues vamos a tener una clave de producto o servicio. Entonces, todo tiene que cuadrar. Ojo, fracción arancelaria con su respectiva descripción, que eso sé que es más bien de la gente, ¿vale? Pero al fin y al cabo ya nos pega porque va a ser, ¿qué les dije? El SAT hace cruces entre lo del pedimento y entre ¿qué? La factura de exportación. Y tenemos que ver que nuestro código de producto o servicio sea el correcto, porque de repente es el primero que vemos, ahora sí que control buscar, o alguien les dijo que tenemos que poner X o Y, clave de producto o servicio, pero si está mal, pues obviamente nos va a afectar también, obviamente, por algún tipo de multa, etcétera. Entonces, vamos a encontrar de todo. Aquí obviamente les puse los primeros, pero como tal, de momento no ha habido cambios, o sea, no ha habido más desgloses. Sí esperaríamos más adelante que más productos aparezcan, más desgloses de claves de productos o servicios, pero hay que tener mucho cuidado, ver que sí estamos facturando correctamente conforme a estos eh, catálogos que vienen por parte precisamente del SAT. ¿Ok? Y bueno, está un poquito borroso aquí, ya les compartiré el boletín para que ustedes lo tengan, pero nada más como dato cultural, el SAT mandó un boletín donde menciona que pues cuando generemos un complemento carta aporte, pues son 34 los obligatorios. Los demás son optativos o pueden ser generarse más conforme a la operación. Entonces, eso solamente como dato este, cultural. Ahora, ¿qué pasa si hago mal mis FDIs o si los lleno mal? Ok. No expido CFDI, tengo una multa de 17,000 a 97,000 pesos. Entonces, ustedes dirán, pues es importante o no. Sí. De hecho, por ahí todavía se tiene vamos a llamarle, la práctica de que podemos estar generando facturas que se les llaman para efectos aduanales. Yo ya les mostré, el 29 del Código Fiscal de la Federación, el 29A, ya menciona que cuando nosotros estemos exportando, aún cuando no estemos teniendo un ingreso, ¿sí? Tenemos que estar generando un ¿qué? Un CFDI. Entonces, si exportamos, teniendo ingresos o no teniendo ingresos, tenemos que generar un CFDI. La respuesta es sí. Nos puede multar, aquí les estoy mostrando, 17,000 a 97,000 pesos, indistintamente de los efectos colaterales que se pueden tener por una no devolución del IVA, un no acreditamiento, no deducción, dependiendo del CFDI que estamos manejando. Y un dato muy interesante que sé que pues, para que suceda esto, pues tendremos que ser muy reincidentes. Pero quiero que vean, o sea, está el supuesto de que puede clausurarse hasta de manera preventiva el negocio. O sea, así es que no nos gusta hacer facturas. O lo hacemos precisamente con dolo, con datos incorrectos también. Oye, pero sí la hice, pero se me olvidó acompañarla, no se lo di al transportista, si era un CFDI, complemento de carta de aporte. Ok, está bien, te puede multar por no acompañar. ¿Sí? También es importante recordar que
el CFDI sirve para efecto de comprobar que está legalmente el producto en México. Entonces, hasta para cuando nosotros exportemos, o sea, puede ser que estén exportando algo que es del extranjero, o sea, que ustedes importaron de una u otra manera y que lo están vendiendo nuevamente al extranjero, funciona para ese supuesto. Ahora, hay que recordar que el 1 de enero del 2024 se empieza a sancionar el mal llenado en el complemento cartaporte. Sin embargo, el complemento de comercio exterior, el mal llenado ya es sancionable desde ya, ya desde varios años. Entonces, hay que tenerlo en consideración que no podemos equivocarnos. Y si nos equivocamos, obviamente, pues saber que pues, mientras no nos detecte el SAT, podemos corregirnos sin ninguna sanción. Ya cuando nos detecta el SAT, pues obviamente ya hay consecuencias. Entonces, por eso es importante hacerlo con precaución. Ahora, algunas recomendaciones y yo les damos los 10 mandamientos del CFDI para que ustedes los consideren y los tengan ahí como buena referencia. ¿Cuáles son esos 10 mandamientos del CFDI de comercio exterior? Y bueno, vamos por partes. Valida tu XML y no tu PDF. O sea, de entrada ahí. Oye, pero es que no le entiendo. Pues, ok, cómprate un visor de XML. Oye, no sé si estoy bien o estoy mal. Bueno, les platico. Nosotros en el despacho tenemos la posibilidad de hacer un análisis masivo de XML porque tenemos desarrollado un software. Obviamente ustedes también lo pueden desarrollar, pero lo que quiero entender es que en el mercado hay software para poder visualizar el XML. O incluso creo que si se metieran hasta por internet pueden visualizar algunos como opción, ¿no? Entonces, ¿el PDF es un referente? Sí. Tenemos que cuidar el apartado de leyendas. Recuerdan que les había comentado que cuando es una factura que funge como certificado de origen, en el apartado de leyendas es donde tenemos que estar poniendo, vale la redundancia, la leyenda de que funge como certificado de origen, que les di. Entonces, tenemos que llenar bien y ver que en el XML esté llenado correctamente nuestro XML, todos nuestros datos correctos. El pack, quedamos que el pack era como compa, que tenemos que revisar que esté configurado correctamente. Algunos casos de terror que me ha tocado ver es de que no está configurado en el pack el complemento de comercio exterior. Y si está configurado mal, está con catálogos viejitos. Entonces, las facturaciones que han generado y me ha tocado empresas muy grandes que han tenido errores de facturación por año y medio. Imagínense, año y medio de estar facturando mal. Y fue por un tema del sistema. Así como lo escuchan, tener un sistema muy robusto, que no significa que entre más caro sea lo mejor, no puedo decir nombres, porque no voy a quemar a nadie, pero sí, un sistema muy grande, venía todo mal. Y obviamente, pues, ¿a quién mata si el PAC puede ser que tengan las leyendas del contrato, pues que no se hacen responsables de lo que tú facturas? Entonces, bueno, ahí ni cómo ayudar. Documenta tu operación con los manuales del SAT. Ya les mostré en el portal del SAT, ahí están precisamente los manuales y es importante darles una revisada. No todas las operaciones de exportación tienen que tener un CFDI de ingreso. Ya platicábamos que está el CFDI de traslado. Sí, también nuevamente en algunos casos es la operación de traslado. Revisar en el portal las facturas emitidas, porque de repente el sistema nos genera una factura, pero no fue timbrada. Entonces, lo timbrado es lo que vale. Si ustedes mandan facturitas sin que estén timbradas, no valen y no tienen esa lógica, ¿no? Si entre una factura mal emitida, pues obviamente le causa problemas a todos, a quien la emita, a quien lo recepciona. Multas, no deducciones, no acreditamientos, temas penales, incluso este tema de recaudación fiscal, ¿sí? Y lo que platicábamos, el cruce entre comercio exterior y las facturas ya es cada vez mayor.
el ejemplo que les daba de las unidades de medida, tienen que tener mucho cuidado en las conversiones, en ver que todo esté de manera correcta. Hacer estas revisiones cruzadas precisamente entre lo que realmente estamos facturando, los pedimentos, etcétera, ya lo mencionamos, es necesario. Si le vas a facturar a un extranjero, sabemos que de manera general, pues, eh, hay llamémosle, un RFC genérico para estar facturando al extranjero, está bien, pero ya nos están pidiendo datos más específicos, incluso en el pedimento, incluso ya en la información de los complementos. Entonces, tenemos que tener el dato correcto y si ustedes exportan a Estados Unidos, pues bueno, el CFDI, o perdón, la cédula fiscal, que aquí en México, pues lo conocemos como el SIC o la cédula fiscal, pues en Estados Unidos se le conoce como el W9. Entonces pídale a sus clientes pues esta información para que cuando generen las facturas pues tengan los datos correctos conforme a la información precisamente que sí este, tenemos que estar declarando. Es bien común, no le están pidiendo ningún favor al extranjero el pedirle el W9, porque a veces es bien común el que, oye, pues factúramelo a tal empresa, ¿no? Y hasta por alguna razón se equivocan, le escriben mal en un correo y demás, pues ya valió, porque al hacer la factura, pues vamos a estar poniendo los datos de una empresa o razón social que esté incorrecto, y por consecuencia la autoridad no se va a enfocar en que si lo hicimos con dolo o sin dolo, o sea, se va a enfocar en el error. Y el objetivo es que nosotros nos enfoquemos en cómo evitamos precisamente caer en errores, y este es uno de los supuestos. ¿Sí? Eh, Bien, hay que recordar precisamente que en los temas de facturación, el SAT tiene metas de fiscalización. Nada más recordemos que cuando salió el tema del complemento eh, carta aporte, el SAT mencionaba, yo espero recibir 500,000 millones de pesos solamente de errores de facturación. Entonces, ¿qué es lo que trato de decirles? Sé que se ha estado peloteando la entrada en vigor del CFDI complemento de cartaporte. Está bien, se ha peloteado, ya vamos hasta el 1 de enero. Pero lo que quiero entender es que la facturación es sinónimo de fiscalización, sinónimo de que la autoridad son los ojos de la autoridad para poder conocer a las empresas. Porque viene un detalle muy específico de qué hacemos, cómo lo hacemos, a quién le vendemos, cuánto le cobramos. Y si ustedes se están dando cuenta, pues nos está pidiendo cada vez más datos. Entonces, estos montos, pues obviamente hay que traerlos en el radar de que obviamente tenemos que cuidar bien la facturación para evitarnos algún tema. Por lo tanto, lo que nos tenemos que tener clarísimo y tatuárnoslo, vamos a llamar así, que la facturación es fiscalizable. Fácilmente, los sistemas que tiene el SAT pueden hacer estos cruces y darse cuenta quién lo hace bien, quién lo hace mal, y de manera masiva. Entonces, así es que hay que tomarlo en consideración el que sí es vamos a llamarle una actividad de cualquier empresa de facturar, y es tan natural que es obligación, pero hay que ver que lo estemos haciendo precisamente bien y en orden, ¿no? Entonces, pues es un reto precisamente para las empresas el facturar, y pues les invitamos a que revisen los catálogos. Eh, entonces, pues de mi parte, esto es lo que quería compartirles. Sé que fue una sesión muy, vamos a llamarle, técnica en algunas partes, pero también muy con el objetivo de tener en claro las obligaciones que tenemos y las opciones que tenemos solamente al facturar.
y que tomemos los debidos cuidados, debidas precauciones en este proceso que es muy natural de su negocio. ¿Sí? Entonces, pues eso es lo que quería compartirles, pues muchísimas gracias, Juan Pablo, Luis Fernando, un placer haber compartido esta charla. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Gracias, Antonio, gracias. Digo, es un tema importantísimo, ¿no? Y lo que nos acabas de presentar, pues es clave, sobre todo para poder evitar problemas futuros y problemas con la autoridad, pues son problemas, pues delicados y sobre todo, pues para que las operaciones de comercio exterior, pues rindan buenos frutos y que pues nos metamos pues en un negocio que genere utilidades y que no genere multas, ¿no? Entonces, pues muy interesante, importante y pues desde luego que si hay alguna pregunta, con toda confianza pueden abrir sus micrófonos y aprovechemos ahorita que está Antonio para poderlas responder. Sí, por ahí Y que preguntaban que el tema de la presentación, si gustas, les comparto la presentación y para que la tengan. Todo entendido que el video lo van a tener acceso, ¿no? sí, claro, claro. Dios, si quieres quieres compartírmela a mí y yo se las Sí, hago llegar también a través de este medio. Pues agradecerte, Antonio. Sé que tenemos una última sesión contigo, que es el jueves y que tiene que ver también con otro tema importante, sobre todo para aquellos que quieren aprovechar los beneficios de los tratados de libre comercio. Y es una sesión pues, también, yo creo que importante para los que están ya incluso metidos en esta dinámica de exportación, eh, o para los que futuramente estarán ya exportando. Antonio, pues gracias, te mando un abrazo, seguimos en contacto, un abrazo a todos, que tengan un excelente día y nos vemos el jueves. gracias, que esté muy bien. Gracias, Antonio. Gracias. Gracias.